Este video se trata de anotaciones en el dibujo. Hay elementos que se representan en un plano y que son elementos que se materializan. Y hay otros elementos que se representan en el plano, pero son objetos o símbolos que no se materializan. Cuando estamos hablando de elementos que se materializan, nos referimos a los constructivos. Por ejemplo, los muros, las carpinterías, tanto puertas como ventanas y otros elementos. También hablamos del equipamiento, el mobiliario, como el equipamiento, por ejemplo, los sanitarios, como el amoblamiento, las mesas y otros elementos que configuran los espacios. Y cuando hablamos de elementos o símbolos que no se materializan en la obra, nos referimos, por ejemplo, a las cotas de los planos, nos referimos a los textos, nos referimos a otros símbolos que son fundamentales a la hora de construir, por ejemplo, los símbolos de nivel, que se representan tanto en plantas como en cortes y en frentes, los símbolos de corte de un plano, que son necesarios para saber por dónde están realizados los cortes. También hay otros símbolos que son los símbolos de carpintería, que son para identificar cada una de las carpinterías. Por ejemplo, se identifican con una B las ventanas y con una P las puertas, y de ahí se van numerando todas las que son iguales. Ustedes ven acá que B1 son todas las ventanas iguales. En esta planta solo hay B1 nada más. Y P, todas las puertas que son iguales. ¿A qué nos referimos con que son iguales? Que tienen las mismas características en cuanto a tamaño y material. Y también hay otros símbolos que son los de locales, que nos identifican las características de cada uno de los locales y se van numerando con un orden cronológico y que no se repitan. Por ejemplo, en este caso la galería dice 01 galería, 02 cochera y así sucesivamente. Todos estos elementos, tanto los constructivos como los que no se materializan, son fundamentales para poder construir. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando cambio la escala de un plano, todos los elementos constructivos se tienen que modificar ese tamaño en base a la escala, si es una escala más pequeña o una escala mayor. Pero ¿qué pasa con los elementos anotativos? Los elementos que no se materializan, esos elementos no se tienen que modificar el tamaño. Vamos a ver en esta presentación, tengo distintas escalas. Tengo escala en 20, en 50, en 100 y en 200. Y los textos y las cotas, que son algunos de los elementos anotativos, fíjense que en este caso, en la escala en 20, al ampliar a la escala en 20 el detalle de la chimenea, veo que las cotas y los textos tienen un tamaño. En la escala en 50 se achica la visualización con respecto a la escala 1 en 20 y veo que los textos y las cotas tienen otro tamaño. Cuando voy a la escala en 100 son más pequeños todavía y cuando voy a la escala en 200 son totalmente ilegibles. Entonces, ¿qué sucede? Si bien los elementos constructivos tienen que cambiar el tamaño cuando cambio de escala, los elementos que son anotativos no tienen que cambiar el tamaño cuando cambio la escala. Por ejemplo, vamos a ir a la segunda lámina que está armada. En este caso, en la escala 1 en 20, ustedes ven que todos los símbolos, tanto las cotas como los textos, los símbolos de carpintería, los símbolos de locales, todos tienen el mismo tamaño en todos los planos. Si ustedes ven, los textos están en el mismo tamaño en la escala en 200, en la escala en 50 y en la escala en 100. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Vemos que todos los elementos que no son constructivos, todos los elementos anotativos están puestos bien, todos del mismo tamaño, que es como hacemos cuando armamos una lámina y escribimos los textos y las cotas. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay distintas escalas
y en cada escala tendría que tener los elementos que corresponden a esa escala. Por ejemplo, en la escala en 20 necesito cierta información que es distinta a la escala en 50, donde ya debería aparecer otro tipo de información. En la escala en 100 también tendría que tener otro tipo de información, y cuando vamos a la escala en 200 también tengo que tener otro tipo de información. Por ejemplo, acá nosotros vemos que en la escala en 200 hay una abundancia de cotas, textos y símbolos. ¿Por qué? Porque no son apropiados para esa escala. En una escala en 200, que sería más de un plano de conjunto, necesito cotas generales, nada más. No necesito los nombres de locales, o puedo tener los nombres de locales, pero no los símbolos de carpintería. Y hay elementos constructivos que tampoco se deben dibujar en una escala en 200. Por ejemplo, las carpinterías. Vamos a ampliar este dibujo para poder ver. Por ejemplo, vemos que las carpinterías aquí no están dibujadas. ¿Por qué? Porque es tan pequeño que no se podrían ver sus partes, y no hacen falta, porque la información de este plano en escala en 200 no necesita las carpinterías. Por ejemplo, en la escala en 100 podría obviar el detalle interior de los sanitarios. ¿Por qué? Porque tampoco me hace falta, necesito saber dónde están los sanitarios. En cada uno de estos planos necesito acotar, necesito poner los textos y los símbolos que corresponden a cada una de las escalas. No todos los textos, símbolos y cotas van en todas las escalas. Entonces, para resumir, los elementos anotativos son los elementos que no tienen que cambiar con la escala cuando cambio la escala del dibujo. Esa es la gran diferencia con los elementos que son constructivos. Y no todos los elementos anotativos van en todas las escalas. Tengo que ver qué elementos anotativos son apropiados para cada una de las escalas. Entonces, los elementos anotativos están en 3 grupos. Las cotas, los textos y los símbolos son los símbolos de carpintería, los símbolos de locales, los símbolos de corte y los símbolos de nivel. Acuérdense que los símbolos de nivel son muy importantes porque me van marcando las diferencias de nivel, tanto en planta como en cortes y en frentes. Ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de símbolos anotativos. Todos los símbolos anotativos se los va a dar la cátedra. Estos símbolos anotativos son en realidad bloques, pero a diferencia de los bloques que ustedes ya han visto de carpinterías, estos son bloques con atributos, que no es un tema que vamos a ver en este curso. O sea que la cátedra le va a dar cantidad de símbolos que van a tener que insertar en los planos.